Pues vamos a retomar nuestra serie de mensajes que dice Recorriendo el Velo, ¿verdad? Y vamos ya en el mensaje número 12 de esta serie de mensajes acerca del libro de Apocalipsis, del libro de Revelación. Y este mensaje yo le he titulado Los dos testigos y el anticristo. Así que vamos a ver acerca de este mensaje que se titula Los dos testigos y el anticristo. Antes, y como ya es mi costumbre, para tratar de recapitular y usted vaya aprendiendo, yo pienso que ya a estas alturas ya usted más o menos conoce la estructura general del libro de Apocalipsis y de todo lo que hemos hablado. Mire, el libro de Apocalipsis se divide en 3 secciones, le doy rápido un resumen, que están especificadas en el capítulo 1 en el versículo 19, donde dice las cosas que has visto. Escribe pues las cosas que has visto, las cosas que son, que se refiere al mensaje a las iglesias, y las cosas que serán después de estas, que son del capítulo 4 en adelante, ¿verdad? Entonces está estructurado perfectamente bien el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Las aplicaciones de este libro, y lo vuelvo a mencionar para que usted le quede bien claro, la primera es que Dios no se esconde, Dios nos revela todo lo que va a acontecer, ¿verdad? En estos últimos tiempos, ¿verdad? Eso ya está en la palabra de Dios, está establecido, y todo lo que está en la palabra de Dios se ha venido cumpliendo de una manera precisa. También tenemos que entender que Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, Él está en control de toda situación. Y luego finalmente con esto nosotros tenemos razones pues para no temer, ¿no? Porque Dios ya no nos mostró lo que va a acontecer, y también nos ha mostrado que Él está en control de todo eso que va a acontecer. Amén. Entonces, bueno, yo le comparto esto. Ahora, el significado de cada una de las iglesias a las cuales el Señor Jesucristo les mandó un mensaje de acuerdo a su estado. La iglesia de Éfeso significa la iglesia deseada. El Señor deseaba que volviera a su primer amor. La iglesia a Esmirna fue un mensaje a la iglesia que significa olor fragante, la iglesia de los mártires. A la iglesia de Pérgamo, que significa el casamiento de la iglesia, el ecumenismo, todo lo que es el sincretismo. La cuarta iglesia, que es la iglesia de Tiatira, significa sacrificios paganos, rituales, misticismo, que se introdujo en la iglesia. La iglesia de Sardis significa los que escapan, que es el remanente. Y luego la iglesia de Filadelfia, la iglesia que se mantuvo en su amor fraternal y en su amor hacia Dios. Y la iglesia de Laodicea, que significa el juicio del pueblo, ¿verdad? Cuando el pueblo saca, o la iglesia saca a Dios de la iglesia. También en el capítulo 4 hablamos sobre lo que es el trono celestial, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes. Hablamos acerca del trono de Dios, los relámpagos, los estruendos y los truenos, que son señal del juicio que Dios estaba anunciando. También hablamos en el capítulo 4 de la adoración celestial. En el capítulo 5 de Apocalipsis hablamos acerca del rollo y del cordero, ¿verdad? Que solamente el cordero es digno de abrir, ¿verdad?, el rollo, destapar los sellos. Y también hablamos acerca de la exaltación de Cristo. Le he comentado en varias ocasiones mi percepción particular de los periodos apocalípticos, el principio de dolores o pretribulación, que es el momento en el que estamos situados actualmente, la tribulación, que son los 3 años y medio, la cual van a arrancar cuando se confirme el pacto de paz que vendrá de parte del anticristo en Medio Oriente. Fíjese que estaba yo en la semana, ¿verdad? Me llamó la atención mucho un anuncio de una organización evangelística, la organización evangelística de un evangelista argentino que se llama Alberto Motesi, y estaban haciendo una invitación restringida acerca de la reconstrucción, un mensaje, un estudio acerca de la reconstrucción del templo en Jerusalén, en Israel. Parece ser que ya hay algunos avances más firmes. En esta semana va a ser la conferencia, no sé si esta o la otra, es el 25 de agosto, me parece que es la siguiente semana. Entonces, bueno, gracias a Dios que ya me aceptaron, ya estoy registrado, es un evento restringido, pero ahí vamos a estar y después les compartiré lo que nos compartan, ¿verdad? Esta organización evangelística, bueno, pues tiene presencia en todo el mundo y obviamente en Israel. Entonces ellos organizan muchos tours a Israel, tours turísticos,
evangelísticos también. Entonces ellos tienen bastante conocimiento y acercamiento con la nación de Israel. Y vamos a ver qué nos comparten, ¿verdad? La conferencia se llama La construcción del templo. Entonces se supone que está alrededor de la construcción del templo. Bien, entonces yo le decía que la tribulación precisamente arranca con el pacto del anticristo en Medio Oriente, un pacto de paz, en el cual Israel tendrá como beneficio la reconstrucción del templo para reiniciar los sacrificios, ¿verdad? Los cuales durarán 3 años y medio, que será el periodo de la tribulación. A los 3 años y medio el anticristo cometerá el horrible sacrilegio del cual habla Daniel y habla Mateo 24, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando empezará la gran tribulación y la persecución del anticristo hacia el pueblo de Israel y hacia la iglesia. Y después de esto, el tercer periodo apocalíptico que yo considero pues es el periodo de la ira de Dios, ¿verdad? Bien, entonces también estuvimos hablando acerca de los jinetes del Apocalipsis, ¿verdad? El primer sello se refiere al caballo blanco, que es el anticristo, no es Cristo. Vimos también en esa ocasión que muchos anticristos han surgido a través de la historia, pero surgirá el mayor de ellos. Vimos las características de este hombre, que será un hombre carismático, un hombre inteligente, un hombre diplomático, un hombre con la solución a las problemáticas mundiales que hoy están agudizándose. También vimos de dónde surgirá el anticristo. Vimos que surgirá del antiguo imperio romano, lo que es la región de Europa y Medio Oriente y parte de Asia. También vimos acerca de la nacionalidad que tendrá, seguramente de ascendencia siria y de descendiente de la tribu de Dan, como lo comentamos en aquel estudio. También vimos el anticristo y su relación con las naciones de Irak y Siria, porque esa región es una región donde se nos muestra, ¿verdad?, que ahí surgió la humanidad. Ahí se construyó la Torre de Babel, ahí estuvo el huerto del Edén, ahí hubo muchas situaciones y ahí también terminará la historia de la humanidad. Ahí se dará la gran guerra, la guerra del Armagedón. Después hablamos acerca del caballo bermejo, el caballo de la guerra, que bueno, será una guerra repentina. Y este caballo tendrá un poder delegado, habrá tiempos peligrosos como los que estamos viviendo y será una larga guerra porque tendrá una gran espada. Vimos que el origen de la guerra pues es el odio en el corazón del hombre, ¿verdad? Y también hablamos un poquito acerca de la última guerra, de la guerra del Armagedón. También hablamos acerca de los jinetes del hambre y de la muerte, que también al igual que el de la guerra tienen su autoridad delegada y limitada. Y también vimos el jinete del hambre en la Biblia, cómo ha habido periodos de hambre y hasta qué nivel se ha llegado. También hablamos acerca del jinete del hambre en el mundo actual y vimos los principios bíblicos para tratar con el hambre, ¿verdad? Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas, dice el Señor Jesucristo. También hablamos acerca del caballo de la muerte y del espíritu de muerte que ha venido imperando últimamente en el mundo entero y en nuestro país, lamentablemente. También hablamos acerca del quinto sello de los mártires, ¿verdad? Los cristianos que tienen que ser probados, si es necesario, hasta la misma muerte, ¿verdad? Vimos las características de un mártir basándonos en el modelo del primer mártir de la iglesia primogénita, que fue Esteban, el diácono Esteban. Vimos los privilegios que tendrán los mártires allá en el cielo y también hablamos acerca de que faltan más mártires por caer, ¿verdad? Que va a haber muchos cristianos que van a morir al filo de espada, al filo de la guillotina, ¿verdad? Sobre todo en el periodo de la tribulación. También hablamos acerca del sexto sello, del rapto y la ira de Dios, ¿verdad? Hablábamos, y de acuerdo a mi percepción de los tiempos, el rapto y la ira de Dios para mí son dos eventos simultáneos. Se da el arrebatamiento e inmediatamente se desata la ira de Dios sobre esta tierra. El rapto y la ira de Dios están comparados con varios juicios y están bien documentados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Está muy claro el rapto en la Biblia. En el Antiguo Testamento a través de los profetas y en el Nuevo Testamento muy claro a través del apóstol Pablo en las cartas a los tesalonicenses. También hablamos un poquito acerca del día del juicio y del castigo y las perturbaciones cósmicas que son las que darán lugar a este tipo de manifestaciones, ¿verdad?
En el siguiente mensaje hablamos acerca de los ángeles de Dios y las multitudes. Hablamos que hay 4 ángeles que están deteniendo los vientos y los huracanes. Y hablamos también de los 144,000 sellados, que es una de las primeras grandes multitudes. Y después hablamos de la multitud en el cielo, que es la iglesia que estará entrando en el cielo. También hablamos acerca de el séptimo sello. Empezamos a hablar de las 4 trompetas que significan el silencio en la Biblia. ¿Qué significa el silencio en la Biblia? Que es el periodo que termina el periodo de la gracia y empieza el periodo de la ira de Dios, ¿verdad? Vimos qué significan las trompetas, el poder de la oración, ¿verdad? Cómo las oraciones que usted y yo elevamos, ¿verdad? Van a ser concentradas. Vimos acerca de las 4 primeras trompetas que serán un juicio en contra de la ecología terrestre. La primera trompeta que tiene que ver con granizo, fuego y sangre, igual que en la plaga en el antiguo Egipto. La segunda trompeta que se convierte parte del mar en sangre, también relacionado con las plagas de Egipto. La tercera trompeta acerca de los ríos que serán amargos, la tercera parte de los ríos, el agua dulce que hay en la tierra. La cuarta trompeta acerca de las tinieblas y las obscuridades, ¿verdad? Y bueno, hasta ahí vimos la última, la quinta trompeta, que es el primer ay, que vimos acerca de los demonios del abismo, los cuales serán liberados en esa época, ¿verdad? Y hablamos también de la sexta trompeta y el segundo ay, ¿verdad? De los otros también demonios que serán liberados, los primeros para atormentar y los segundos para matar a la tercera parte de la humanidad. También hablamos acerca de los pecados de los últimos tiempos, ¿verdad? ¿Se acuerda? Que no dejaron la idolatría, no dejaron de adorar a los demonios, no se arrepintieron de sus homicidios, no se arrepintieron de sus hechicerías, no se arrepintieron de sus fornicaciones y no se arrepintieron de sus hurtos. Estos pecados están prevaleciendo desde la caída de el hombre en el huerto del Edén hasta nuestros días, nada más que últimamente se han multiplicado. Amén. Bien, también hablamos acerca del ángel y el rollo pequeño, eso fue en el mensaje pasado, que se presenta un ángel poderoso, ¿verdad? Vimos por qué ese ángel no es Cristo, tiene características de un ángel poderoso de alto rango. Y también vimos acerca de que Juan come el libro que le dan, el cual le sabe en el paladar a miel, pero después le amarga, ¿verdad? En las entrañas. También vimos acerca de la medición del templo, empezamos a ver Apocalipsis 11 y vimos que, bueno, pues han existido varios templos, ¿verdad? El templo que levantó Salomón, que fue el primer templo, el templo que reconstruyó Zorobabel, Nehemías y Esdras, ¿verdad? Y después el templo que levantó Herodes, ¿verdad? Y bueno, le digo, va a ser levantado un cuarto templo, el cual será medido, ¿verdad? Y este templo, es donde se van a ofrecer los sacrificios, y es donde le digo que estoy invitado a esa conferencia. Y ya, bueno, pues yo estaba realmente contento porque, bueno, es uno de los temas que a mí me gustan mucho, y bueno, pues voy a participar de esa conferencia en un par de semanas más. Ok. Muy bien, entonces también empezamos con una introducción a los 2 testigos, ¿verdad? Vimos el capítulo, versículo 1 y 2 del capítulo 11 de Apocalipsis, pero hoy vamos a abundar un poquito más acerca de esos 2 testigos, ¿sí? Hoy vamos a centrar nuestro mensaje en esos 2 testigos y en la guerra que tendrán contra el anticristo, ¿verdad? Ok, entonces bueno, pues voy a iniciar mi mensaje. Ponga mucha atención, vamos a ver Apocalipsis capítulo 11 a partir del verso 3. Dice la palabra de Dios: por mi parte, yo encargaré a mis 2 testigos que, vestidos de luto, profeticen durante 1260 días. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando. Y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Verso 7. Ahora bien,
Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirá que se les dé sepultura. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos, porque estos 2 profetas les estaban haciendo la vida imposible. Verso 11. Pasados los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios, y se pusieron de pie, y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror. Entonces los 2 testigos oyeron una potente voz del cielo que les decía: suban acá, y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. En ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Perecieron 7,000 personas, pero los sobrevivientes, llenos de temor, dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ya pasó, pero se acerca el tercero. Bien, quiero contextualizarle un poquito. En esta parte donde estos 2 testigos serán levantados y dice que van a profetizar durante 1260 días, estamos hablando de los 3 años y medio de la gran tribulación. En los 3 años y medio primeros, yo les decía que el anticristo hará un pacto con Israel, se levantará el templo, todo será paz, tranquilidad, resolverá los problemas, afirmará su reino, su carisma, ¿verdad? Y se mostrará como un corderito y como alguien que resuelve los problemas de la humanidad, y todos felices y todos contentos. Pero a los 3 años y medio, exactamente a los 3 años y medio, él va a cometer el horrible sacrilegio. Entonces es donde dice Mateo 24 al pueblo de Israel que huyan, ¿verdad? Que huyan, porque la persecución en ese momento empieza en contra de la nación de Israel. En ese periodo es donde van a llegar estos 2 profetas en la gran tribulación. Ellos van a profetizar durante 1260 días, que son los 3 años y medio de la gran tribulación. Para esas alturas, como le comento, el anticristo ya estará gobernando a todo el mundo mediante 4 bloques, de los cuales hablaremos más adelante, pero ahorita se los digo de manera breve y rápida. El bloque de Europa y Medio Oriente, que es el antiguo imperio romano, que es la mezcla del barro y el bronce de las cuales hablan las profecías. El bloque de los reyes del Oriente, que son los países orientales como China, Japón, Coreas, las Coreas, etcétera. Y el bloque de los países de Gog, que son Rusia, Siria, Etiopía, Libia y algunas otras naciones árabes. El otro cuarto bloque probablemente sean algunos otros países como países occidentales. Ahí pudiera entrar, por ejemplo, Estados Unidos y algunas otras potencias. Pero bueno, esos son más o menos los 4 bloques por los cuales se va a constituir ese bloque, esa autoridad que tendrá el anticristo sobre el mundo entero. Ahora déjeme comentarle algo. En ese periodo es donde van a surgir estos 2 testigos y se van a levantar a profetizar. Y vamos a ver qué significa profetizar y cómo van a profetizar, porque dice que les hacía la vida imposible a los habitantes del mundo, a los habitantes de la tierra. ¿Qué significa eso? Bien, pero vámonos por partes. La primera parte que yo te quiero comentar es acerca de la identidad de estos 2 testigos. Vamos a Apocalipsis 11:4 y dice: estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra, ¿verdad? Cuando nosotros en ese momento, ¿verdad?, que ya no esté la iglesia, en ese momento, ¿verdad?, en el cual la iglesia pues ya no va a alumbrar, va a haber terribles tinieblas en la tierra. Y bueno, y en medio de tanta maldad se van a manifestar 2 testigos, los cuales son olivos y candeleros, ¿verdad? Vamos a ver que estos ya estaban profetizados en Zacarías capítulo 4 versículo 1. Estos 2 testigos ya estaban profetizados para aparecer en ese momento. Dice Zacarías capítulo 4 verso 1: entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a quien se despierta de su sueño, y me preguntó: ¿qué es lo que ves?
Yo le respondí: veo un candelabro de oro macizo con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay 7 lámparas con 7 tubos para las mismas. Hay también junto a él 2 olivos, uno a la derecha del recipiente y el otro a la izquierda. Le pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo: ¿qué significa todo esto, mi señor? Versículo 5. Y el ángel me respondió: ¿acaso no sabes lo que significa? Tuve que admitir que no lo sabía. Ahora vámonos al versículo 10. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Estos son los 7 ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces le pregunté al ángel: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Y también le pregunté: ¿qué significan estas 2 ramas de olivo junto a los 2 tubos de oro, por lo que fluye el aceite dorado? El ángel me respondió: ¿acaso no sabes lo que significan? Y yo tuve que admitir que no lo sabía. Así que el ángel me explicó, y escuche bien: estos son los 2 ungidos que están al servicio del Señor de toda la tierra. Entonces precisamente estaba hablando y estaba profetizando acerca de estos 2 testigos, de los cuales estamos viendo en Apocalipsis 11, los olivos y los candelabros. Ahora, el aceite está alimentando las lámparas para que den luz. Acuérdese de la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Que tienen la lámpara, y el aceite es el simbolismo del Espíritu Santo, ¿verdad? El aceite que viene del árbol del olivo representa al Espíritu Santo. Recuerde que las vírgenes tenían lámpara, pero no tenían aceite. Es decir, conocían. El salmista dice que lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Conocían la palabra de Dios, pero no tenían al Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Hoy en día hay muchas personas también que conocen la palabra de Dios, pero no tienen al Espíritu Santo. Inclusive algunos predican y enseñan la Biblia, pero enseñan pura letra muerta porque no tienen al Espíritu Santo. Por otro lado, la figura de los 2 olivos es usada para destacar el ministerio profético. Si usted vio ahorita checamos ahí en el versículo 10 de Zacarías: cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel. Y yo le decía en el mensaje pasado que los profetas, una de sus principales funciones, ¿verdad?, es como la de un albañil que tiene una plomada para verificar qué tan derechito o chueco anda el pueblo. Entonces el profeta normalmente es para reprender al pueblo. El profeta es para decirle: estás lejos de los caminos de Dios, vuélvete a Dios, vuélvete de tu pecado, vuélvete de tu maldad y acércate a Dios. Entonces una de las funciones de estos profetas en aquel tiempo va a ser llamar a la gente, ¿verdad? O contrastarla o confrontarla con su pecado, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de la figura de los 2 olivos, que es usada para destacar el ministerio profético, y el profeta ha sido establecido ¿para qué? Para reprender al pueblo con respecto a la palabra de Dios. Profetizar es anunciar o declarar la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Es decretarle al pueblo lo que dicen las sagradas escrituras, porque el pueblo se deja llevar por sus creencias, por sus filosofías, por sus pensamientos, pero la palabra de Dios es la verdad. La palabra protego, que en griego significa proclamar la palabra de Dios. Esa es la palabra que se utilizó aquí en este pasaje, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que están profetizando? Bueno, pues obviamente le comento la palabra de Dios. Y de la palabra de Dios, ¿qué es lo que están profetizando? El juicio de Dios, ¿verdad? Porque si se da cuenta, hemos estado hablando desde el simbolismo de Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, truenos, relámpagos, todo eso tiene que ver con el juicio de Dios. Entonces estos profetas vienen a proclamar el juicio de Dios sobre las naciones, ¿verdad? El candelabro significa que van a estar alimentados estos profetas por el Espíritu Santo y que van a alumbrar con la luz espiritual en medio de tantas tinieblas, y por eso es que les van a incomodar. Dice que les hacían la vida imposible al mundo. Cuando usted le habla al mundo la palabra de Dios, el mundo se incomoda. La gente inmediatamente
inmediatamente se le despierta un odio en contra de las personas que les hablan acerca de Dios y de su palabra. ¿Por qué? Porque se sienten agredidas, ¿verdad? Mire lo que dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 5, verso 13. Sin embargo, nuestra responsabilidad es estar alumbrando en medio de las más densas tinieblas. Dice Mateo 5, 13, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo, dice, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Verso 15, ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Entonces es para que alumbremos, para que estemos en medio de las tinieblas dando testimonio. Y luego dice el verso 16, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo, ¿verdad? Entonces tú y yo hemos sido puestos también como profetas, tú y yo hemos sido puestos también como testigos en medio de esta generación perversa. Sin embargo, estos dos hombres, ¿verdad?, serán levantados en medio de un imperio totalmente oscuro y totalmente tinieblas, que será el imperio consolidado del anticristo, ¿verdad? Ahora vamos a ver quiénes son esos dos testigos. Sabemos que son dos hombres con un ministerio profético para profetizar en tiempos en que el anticristo estará en su más alto nivel de popularidad, ¿verdad? Y bueno, existen varias razones para pensar que son Moisés y Elías, ¿verdad? Primero, por los milagros que van a realizar. Tienen el poder de convertir el agua en sangre. Las plagas, ¿verdad?, que se manifestaron en el Egipto, ¿quién fue quien las desató por medio de su vara? Moisés. Moisés tiene ese poder sobre las plagas. Dios le dio esa facultad, ese poder para hacer esas señales sobre la tierra. También Elías, en Segundo de Reyes, capítulo 1, no lo busquen, no puse ese pasaje porque luego son muchos pasajes, pero Elías, dice la palabra de Dios, que él oró y descendió fuego del cielo, ¿verdad?, y consumió el holocausto. Además también Elías, por su oración, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que no llovió durante todo Israel. Entonces es más claro, ¿verdad?, que Elías y Moisés son los dos profetas de los cuales se está hablando este pasaje, Elías y Moisés, ¿verdad? Además, esto ya estaba profetizado, que ellos vendrían. Malaquías capítulo 4, verso 5, la palabra de Dios dice así: estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con su padre, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Enviaré a Elías. Esta profecía todavía no se cumple. Muchos piensan que Juan el Bautista era Elías. No, Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías, pero no era Elías. Y mire, la Biblia lo refiere bien en Lucas capítulo 1, verso 17. Dice, él irá primero delante del Señor, y hablando de Juan el Bautista, con el espíritu y el poder de Elías, con el espíritu, pero no es Elías, ¿verdad? Para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Entonces, este hombre, Juan el Bautista, venía con el espíritu de Elías, pero él no era Elías, ¿de acuerdo? Recordemos que inclusive Eliseo, el profeta que sucedió a Elías en el ministerio profético, dice la Biblia que recibió una doble unción del espíritu. ¿De quién? De Elías. Y por lo tanto Eliseo hacía el doble de milagros de los que hacía Elías, ¿verdad? Entonces, hermano, también Moisés, ¿verdad?, él transfirió su espíritu a los ancianos, a los seguidores, ¿verdad?, de su ministerio. Y bueno, también la Biblia habla acerca de eso, acerca de transferir el ministerio, acerca de transferir el espíritu. En 1 de Timoteo capítulo 5 verso 22 nos habla a la iglesia moderna de no hacer esto a la ligera. Dice, no te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate
puro, ¿no? ¿Esto por qué lo refiero? Porque hoy en día, ¿verdad? Está muy de moda, ¿verdad? No, que pues tal hermano, que tal profeta, que tal apóstol le transfirió su manto, ¿verdad? Al otro apóstol. Y hasta hacen ceremonias, ¿verdad? Ceremonias, fíjese, con trasfondo a veces esotérico, ¿eh? El otro día sacaron una espada que según ellos era la espada de Salomón, no sé de quién más, y empezaron a hacer toda una serie de rituales, lo cual la Biblia nos dice que no lo hagamos con ligereza, porque entonces estamos participando de pecados ajenos. Tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Imponer las manos, transferir un ministerio, hermano, no necesariamente tiene que ser un ritual. Simple y sencillamente se da, por ejemplo, cuando Eliseo recibió el espíritu de Elías, la doble porción del espíritu de Elías, le pusieron una condición y era que viera cuando Elías era arrebatado, y entonces Eliseo no se le apartaba para nada a Elías, pero no hubo una ceremonia, ¿verdad? Así tal cual, ni hubo un ritual, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tomar este tipo de cosas con mucha seriedad, ¿verdad? Ahora, algo bien interesante, Moisés representa la ley de Dios y Elías representa ¿a quién? A los profetas. Entonces, muy probablemente, ¿verdad? Este testimonio, ¿verdad? Estas profecías que estos hombres levanten van a estar basados en la ley de Dios y en lo que Dios le dejó escrito a los profetas, ¿verdad? Entonces el pueblo, la nación, porque ellos van a testificar en Israel, ahorita vamos a ver más adelante, va a ser en Jerusalén, muy probablemente el mensaje sea contra el pueblo de Israel que todavía esté rebelde en su corazón, ¿verdad? Y también vamos a ver otra aplicación interesante al final. Bien, pero más que nada va a ser para condenar al mundo a través de la ley y a través de lo escrito a Dios por medio de lo escrito de Dios por medio de sus profetas. Una prueba más de que estamos hablando de Elías y de Moisés. Vamos a Mateo 17, cuando se habla acerca de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 17, verso 1 dice: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Ahí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En eso se les aparecieron Moisés y Elías conversando ¿con quién? Con Jesús. Algo bien interesante, ¿no? Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él, escúchenlo. Fíjense, en forma de exclamación, en forma de orden. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizados, pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. ¿Por qué esta reprensión y por qué se asustaron los discípulos? Bueno, pues porque Pedro ya quería levantar altares. Quería levantar un altar a Jesús, quería levantar un altar a Moisés y quería levantar un altar a Elías. Y de alguna manera hacer un proceso de idolatría y ponernos en el mismo nivel. Y entonces el Señor le dice: es Elías, es Moisés, son profetas, son mis siervos, pero mi Hijo amado es mi Hijo. A él escúchenlo. No escuches a la religión, no escuches, porque el hombre es muy dado a levantar un altar, a levantar un ídolo de cualquier cosa que ve. Con cualquier cosa que se asombra ya levanta un altar. Y entonces aquí por eso es que fueron reprendidos, ¿verdad? Al oír esto, dice el versículo 6, se postraron en su rostro aterrorizados, porque esa voz fue imperativa, diciendo: Jesucristo es el único digno de adoración y de alabanza. Amén. ¿Sí? Así que bueno, tenga mucho cuidado con esa parte. Entonces aquí en la transfiguración, ¿verdad? Vemos a estos personajes, a nuestro Señor Jesucristo, a Moisés y a Elías, que fueron vestidos con vestiduras blancas, ¿verdad? Y aparecieron junto a Jesucristo, tanto Elías como Moisés. Ahora nosotros sabemos, hermano, que Elías no murió. Elías fue arrebatado hacia el cielo. Dice la Biblia que vinieron unos carros de fuego y se lo llevaron, ¿verdad?
¿Recuerda usted eso? Bien, la Biblia también habla de que el cuerpo de Moisés desapareció y que Satanás estaba peleando y reclamándolo. ¿Para qué cree? Para hacer de Moisés un ídolo y hacer una religión. Ahorita tuviéramos otra religión más, la iglesia de los moisesanos, ¿no? O algo así sería, no sé cómo se llamaría. Pero mire, Judas capítulo 1, verso 9 dice: ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, porque el diablo quería quedarse con el cuerpo de Moisés para hacer de él toda una religión, se atrevió a pronunciar contra él juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda, ¿verdad? Entonces, el cuerpo de Moisés fue escondido por Dios para que el diablo no hiciera de él toda una religión, y Elías fue arrebatado al cielo, ¿de acuerdo? Entonces, son estos dos los profetas los que aparecen ahí en este pasaje de Apocalipsis capítulo 11. Número 2, ya sabemos, la identidad son Moisés y son Elías. Número 2, estos testigos tendrán un poder delegado, ¿verdad? Un poder delegado que viene de la palabra griega eusocia, que significa poder delegado, una especie de carta poder, ¿verdad? Cuando nosotros no podemos recoger algún documento oficial, cuando no podemos hacer un trámite oficial, podemos pedirle a una persona de confianza que lo haga por nosotros, pero nosotros le firmamos un poder, una carta poder para que él pueda hacer ese trámite oficial por medio de nosotros. Haga de cuenta que eso es esa palabra. Hay otra palabra, dunamis. Esta palabra es la palabra que se simboliza para el poder, o que se utiliza para el poder del Espíritu Santo, que dice: recibiréis poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Ese es otro poder, ¿verdad? Pero este poder del que está hablando eusocia es un poder, ¿verdad?, delegado, es un poder prestado, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces nosotros, ¿verdad?, tenemos ese poder que Dios nos ha delegado. Ahora, eusocia es un poder delegado prestado temporalmente para representar una autoridad temporal, pero cuando se usa de una manera autoritaria o deshonesta, se pierde ese poder, ¿verdad? Entonces, este poder le dio Dios a los testigos, ¿para qué? Para cerrar el cielo en plena gran tribulación, ¿verdad? Entonces, aparte de todo, va a haber sequía, ¿verdad? Y por ese periodo de tiempo, ese poder delegado, ¿verdad?, es por causa de la maldad, ¿verdad? Porque estos dos hombres estarán rodeados, ¿verdad? Y van a ser confrontados por el anticristo. Pero si usted se da cuenta, en el pasaje que leímos dice que nadie podría matarlos, nadie podía levantar su mano en contra de ellos, porque ellos tenían ese poder delegado de parte de Dios, y ellos van a enfrentar al mundo entero. Por eso es que tienen ese poder, ¿verdad? Fíjate, en el pleno gran tribulación, ellos van a confrontar al mundo y van a confrontar al anticristo, gobernados por el mundo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, nosotros muchas veces, ¿verdad?, no queremos confrontar al mundo. Nosotros queremos amoldarnos al mundo muchas veces, ¿no? La Biblia dice que en este pasaje que acabamos de leer de Apocalipsis, ¿verdad?, que les hacía la vida imposible. Estos dos profetas les hacían la vida imposible. ¿Por qué? Porque traían la plomada y traían la palabra de Dios y decían: ustedes están viviendo en sus pecados, en su maldad. Todo lo que ustedes están haciendo es pecado, ¿sí? Ellos no se conformaron a su mundo, sino que confrontaron a su mundo, ¿verdad? Entonces, ese poder delegado, ¿verdad?, es un poder que ellos van a tener para enfrentar a quién, para enfrentar al anticristo y para enfrentar a ese mundo perverso, ¿verdad? Los cristianos en el antiguo imperio romano, que se resistían a decirle Señor al César, se resistían a decirle Kyrios, ¿verdad? Ellos también pues fueron confrontados, se enfrentaron a ese mundo de maldad, ¿verdad? Ese poder delegado es el poder que se le delega a las autoridades, ¿verdad? Esos cristianos se negaron a obedecer al anticristo. ¿Por qué? Porque ellos representaban la palabra de Dios y representaban a nuestro Señor, ¿sí? Tenían esa carta de poder, tenían esa autoridad para poderlo hacer. Y también algunos otros han tenido ese poder y se han resistido, como les decía yo, la iglesia primogénita, a ese poder que les fue
que les fue delegado, ¿no? Por ejemplo, había un hombre, un cristiano, Antipas, que se resistió a decirle Kyrios al César, ¿verdad? Y todo el mundo le decía, pero tú estás en contra del mundo entero. Todos por lo menos una vez al año le decimos al César, ¿verdad? Kyrios, pero tú no. ¿Por qué te resistes? ¿Por qué eres necio? Y él decía, porque yo tengo a mi Señor y tengo a mi Salvador. ¿Sabes cuál fue el castigo para este hombre? Lo quemaron vivo en aceite en una olla hirviendo. Pero él fue un testigo fiel. Él no negó ni se amoldó a ese mundo, ¿verdad? Así varios hombres se enfrentaron al mundo y al mismo anticristo, que era el César, ¿verdad? En la antigua Roma, y fueron echados a los leones, ¿verdad? Se convirtieron en antorchas humanas y fueron quemados vivos por no rendirle culto al César, sino por mantenerse firmes en medio de un mundo adverso. Así Elías y Moisés se mantendrán firmes en medio de un mundo adverso que estará gobernado por el anticristo. Amén. Ahora, yo aquí hago rápidamente un paréntesis, porque esto es algo que me ha llamado la atención últimamente, ¿verdad? Hay un tema un poco polémico acerca de este poder delegado. Las autoridades tienen ese poder delegado de parte de Dios. Vamos a Romanos capítulo 13, verso 1, donde la palabra de Dios nos dice así: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que si Dios permitió que una autoridad llegara al gobierno, esa autoridad va a ser cristiana o va a amar a Dios. A veces todo lo contrario. Y Dios permite precisamente eso para que el pueblo, ¿verdad?, le conozca en su gracia, en su amor y en su misericordia en medio de adversidad. Aquí en Romanos 13 nos dice que las autoridades tienen ese poder delegado, y muchas veces esas autoridades lo convierten en autoritarismo, ¿verdad? Sin embargo, nosotros, dice la Biblia aquí, que debemos de someternos a esas autoridades hasta un determinado punto. El autoritarismo corrompido, ¿verdad?, el abuso de poder muchas veces raya en cosas exageradas, pero mientras las cosas estén en el orden de lo civil, nosotros debemos de someternos a las autoridades en ese orden. Pero cuando las cosas rebasen el orden de lo civil y se pasen al orden espiritual, es cuando ahí nosotros debemos de ya no obedecer esa autoridad solamente en ese punto de autoritarismo. No debemos de confundirnos. Por ejemplo, ahorita está mucho la polémica, ¿verdad?, entre los pastores y entre muchas organizaciones cristianas, si debemos o no debemos de obedecer las restricciones del gobierno a causa de la pandemia. Esta es una situación de tipo civil y es una situación de tipo sanitaria. No nos están diciendo que vayamos a adorar al gobernador ni que nos postremos delante de él. Nos están diciendo, como a toda la sociedad y a los demás sectores de la sociedad, que no podemos tener reuniones públicas. Y debemos de someternos a esa situación. Algunos pastores, ¿verdad?, hacen la analogía con el César y dicen, bueno, pues es que también en la iglesia primogénita, por ejemplo, Pedro, ¿no? Pedro decía que es menester obedecer antes a los hombres que a Dios. Nada más que a Pedro le prohibieron predicar de Cristo. Le prohibieron proclamar el evangelio. Y eso es de orden espiritual. ¿Sí me explico? Por lo demás, los discípulos y la iglesia primogénita obedecían a unas autoridades perversas, a unos césares realmente sanguinarios, ¿verdad? Pero fíjese que tenían un tremendo testimonio. Los cristianos eran obedientes. Lo único que no obedecieron fue cuando le dijeron que tenían que decirle al César Kyrios, ¿verdad? Lo mismo también Daniel. ¿Se acuerda de Daniel? La Biblia dice que Nabucodonosor levantó una estatua y que pidieron que todos adoraran a esa estatua, que se postraran, y ahí sí sus amigos de Daniel no quisieron postrarse ante esa estatua. Entonces, cuando las cosas traen un tinte espiritual, entonces sí, pero cuando las cosas son de tipo y de orden civil y de tipo social, debemos someternos a las autoridades. Romanos 13:1. Hago ese paréntesis, cierro ese paréntesis respecto a esto, ¿no? Porque muchos preguntan, ¿y si vamos a reunirnos o no vamos a reunirnos? ¿Si vamos a obedecer o vamos a desobedecer? Civilmente y socialmente vamos a obedecer a nuestras autoridades. Para eso fueron puestas.
Pero cuando rebasen la línea de lo civil y de lo social y se pasen a lo espiritual, ahí sí es menester obedecer antes a Dios que a los hombres, ¿sí? Bajo esas circunstancias. Bajo otras circunstancias, no, ¿sí? Bien, número 3, estos testigos serán odiados. Otra característica de estos dos testigos es que van a ser odiados de manera universal. Apocalipsis 11:9 dice: y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirá que se les dé sepultura. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta, intercambiarán regalos, porque estos dos profetas les hacían la vida imposible. Lo decimos, ¿verdad?, en nuestro lenguaje coloquial, les hacía la vida de cuadritos. ¿Por qué odiaban tanto a estos dos profetas? Porque profetizaban la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hablaban de los juicios de Dios. ¿Por qué? Porque confrontaban, ¿verdad?, al pueblo con su pecado y les decían lo que la ira de Dios estaba por desatarse, ¿verdad? Y entonces por eso es que ellos odiaban a estos dos profetas. Los odiaban por esa situación. Y aquí la pregunta obligada para ti y para mí: ¿estamos haciéndole la vida imposible al mundo? ¿Sí? Porque si te has dado cuenta, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, las organizaciones civiles, ¿verdad? Hay organizaciones civiles pro vida y hay organizaciones civiles contra la vida. Hay organizaciones civiles contra la espiritualidad, los valores morales, espirituales, y hay organizaciones civiles contra ese tipo de valores espirituales. Los que más abundan son los que van en contra. Y cada vez que hay una especie de logro, una especie de una aprobación que va en contra de las cosas espirituales y de la ley de Dios, el mundo lo festeja y el mundo lo celebra y hacen grandes celebraciones. ¿Por qué? Porque aquello que les estorba por ley lo están haciendo a un lado y ahora ya lo pueden hacer con toda libertad, ya pueden dar rienda suelta a sus corazones, ¿verdad? Entonces estos dos profetas en esa época, ¿verdad?, estaban haciéndole la vida de cuadritos a la sociedad, que seguramente será una sociedad ya sin ninguna ley de tipo espiritual ni de tipo moral, sino una sociedad totalmente entregada, ¿verdad?, a los deseos de su corazón, a su carnalidad y a todas las situaciones de tipo pecaminosa. Y entonces por eso es que estos les estorban. Entonces siempre una persona que va pro palabra de Dios, que va pro leyes morales, leyes espirituales, leyes de vida, siempre tendrá esa situación en contra. Ahora la pregunta es: en este mundo yo conozco a muchos cristianos, ¿verdad?, que están en pro de las leyes que van en contra de la ley de Dios. Y nosotros tenemos que aprender un poquito más de la palabra de Dios y tenemos que poner nosotros nuestra posición clara. Nosotros también. Y aquí la pregunta es: ¿nosotros estamos haciéndole la vida imposible al mundo o nos estamos sumando al mundo? Para hacerle la vida de cuadritos al mundo, para hacerle la vida imposible, tenemos que ser personas de convicciones y guiarnos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y sus valores espirituales. El apóstol Pablo lo dice muy claramente en Romanos capítulo 12, verso 2, y nos dice de la siguiente manera: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, para ir a la contraria de este mundo, lo primero que tienes que hacer es no amoldarte a este mundo. Y hoy mucha gente en la iglesia, mucha gente cristiana que no conoce su Biblia porque no lee la Biblia, ¿verdad?, rápidamente se sube a causas, rápidamente se sube a movimientos, rápidamente se sube a filosofías de este mundo, que muchas veces en su trasfondo, y a veces no en su trasfondo, sino en su frente, están perfectamente en contra de lo que establece Dios en su palabra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacerle la vida de cuadritos al mundo? Primero, no amoldándonos a su estilo, sino que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Que renovemos nuestra mente. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. En segunda instancia, para hacerle la vida imposible al mundo, para hacerle la vida de cuadritos al mundo, número 2, no tenemos que amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan capítulo 2, verso 15.
Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, dice el apóstol Juan, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, escucha, todo esto es lo que hay en el mundo: los deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Entonces no debemos de amar nada de lo que es del mundo, porque el mundo, ¿verdad? Lo que es del mundo es los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Esto no proviene del Padre, sino ¿de quién? Sino del mundo. Nos estamos quejando, y eso es algo real, ¿verdad? Que estamos en una sociedad, por ejemplo, una sociedad que le da rienda suelta a todos sus deseos. A todos. No quiere ponerle restricción absolutamente a nada, ¿verdad? En el aspecto sexual, ¿verdad? En el aspecto económico, ¿verdad? En el aspecto social, en todo tipo de aspecto, ¿verdad? No, la sociedad ya no quiere vivir con límites. La codicia de los ojos. Hay algo que está afectando mucho nuestra humanidad, y es la ambición, el codiciar, el querer tener, el querer acumular. Es increíble. El otro día estaban haciendo un análisis unos analistas políticos acerca de lo que se han robado los políticos, no en otro país, aquí en México. No se roban 100,000 pesos, no se roban 1,000,000 de pesos, se roban miles de millones de pesos. Dinero que no se van a alcanzar a gastar. El otro día estaba un analista, Alfredo Jalife, el que yo normalmente lo sigo, lo escucho, y él estaba diciendo: ¿y yo como para qué quiero tener tantos yates? ¿Para qué quiero tener tantos aviones? ¿Para qué quiero tener tantas mansiones? ¿Acaso podré estar en cada una de ellas, disfrutarlas? Bueno, esa es la mentalidad que está imperando en nuestro mundo. En los gobernantes, en los empresarios, en los políticos, la ambición ha tomado una situación desmedida, realmente algo enfermo. El querer tener por querer tener. La arrogancia de la vida dice que es otro de los elementos que están en el mundo, y que la Biblia nos dice que no amemos la arrogancia. El orgullo, el clasismo, el racismo, el sentirse superior, el querer humillar a otros. Es algo que realmente es lamentable en nuestro mundo. Hoy como nunca antes han salido todas esas personalidades en nuestra sociedad. Y es increíble ver que cuanto más personas, ¿verdad?, son arrogantes, son orgullosas, son egocéntricas, se sienten que todo lo merecen. Déjame decirte algo bien interesante. Estamos a punto de ver que todo esto se acabe. Verso 17. El mundo se acaba con sus malos deseos. Todo esto se va a acabar. Todo esto va a colapsar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tú y yo estamos en lo eterno. Tú y yo tenemos nuestra vista puesta en las cosas de arriba, en el cielo, en las cosas celestiales, no en las terrenales. Pobrecito de aquellos que tienen puesta su vista en las cosas terrenales, en los placeres de la carne, en la codicia de los ojos, en los deseos, en la arrogancia de la vida. ¿Sabes por qué? Porque todo eso está a punto de acabarse. Y oh, frustración. Mientras que tú y yo tenemos nuestra vista en lo eterno, en aquello que va a perdurar para siempre, en lo que va a permanecer para siempre. Les tengo malas noticias a aquellos que aman el mundo y aman su glamour y están pensando en muchas cosas y en muchos proyectos a nivel de tipo mundano. Se va a acabar este mundo, ya no lo vamos a ver. No nos vamos tan lejos. Ahorita en la pandemia mucha gente está restringida a estar en sus casas. Hay lugares maravillosos, hay viajes a muy bajos precios, pero nadie puede ahorita hacerlos. Bueno, algunos lo están haciendo y están haciendo un contagiadero, pero así es este mundo y así está colapsando y así va a colapsar. Esto va a pasar. No vale la pena poner tus ojos en eso. Así que, ¿cómo le hicieron la vida imposible al mundo? ¿Cómo le hicieron la vida de cuadritos? Primero, no amoldándose al mundo,
Segundo, no amando al mundo. Yo no sé en qué paso estás. Si te estás bien amoldadito o de plano ya amas al mundo y deseas todas las cosas del mundo. Los moradores de la tierra consideraban a estos profetas como enemigos públicos número 1. Ya no los aguantaban. De tal manera que cuando fueron muertos por el anticristo hicieron una fiesta tremenda. El mundo entero los va a odiar a estos dos profetas, como sucedió con Jesús. La humanidad odia la luz. ¿Sabes por qué? Porque ama las tinieblas. El Evangelio de Juan dice que Él bajó, que la luz descendió, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿verdad? Y cuando el anticristo los mate, ¿verdad? Estos van a hacer fiesta, ¿sí? Hoy en día la palabra de Dios molesta a muchos y comienzan a odiar a los predicadores, sobre todo a los predicadores, ¿verdad?, que hablan de la sana doctrina, porque los predicadores que están bien amoldados al mundo, hombre, pues son súper carismáticos y son súper queridos. Si se para aquí un predicador y te dice, vas a vivir tu mejor vida hoy, vas a tener los mejores carros, vas a tener las mejores mansiones, porque Dios murió en la cruz para hacerte ultramillonario, pues ¿quién no va a querer a ese hombre? ¿Quién no lo va a seguir? Por lo tanto, el mismo mundo cristiano cada día se va a polarizar más. Por un lado, los que están a favor de la prosperidad, del ecumenismo, del libertinaje, del relativismo, de que entren todo, pásele aquí. Al fin aquí no tenemos ninguna regla. ¿Cómo no? Tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? A diferencia de los que predicarán la sana doctrina, de los que predicarán el juicio de Dios. ¿Sabe por qué odiaban a los profetas? Porque predicaban sobre el juicio de Dios, sobre el castigo que venía sobre la humanidad, ¿verdad? Ok, ahora vamos al punto número 4 de mi mensaje, la muerte de los profetas. Apocalipsis 11, verso 7 dice, ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará guerra, los vencerá y los matará. ¿Quién los va a matar? El anticristo, porque nadie más podría matarlos hasta que fuese su tiempo, y en este caso esa autoridad le fue delegada al anticristo para poderlos matar en su tiempo, no antes, sino en su tiempo. Y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender. Porque cuando empiece la persecución, cuando empiecen las cosas a ponerse difíciles, muchas personas van a tener miedo de morir, pero tú y yo ya tenemos establecido una fecha de nuestra muerte. Dios la sabe. Y en ese tiempo es cuando Dios va a tomar nuestras vidas. Ni te afliges ni nada. Dios tiene contados delante de Él nuestros días. Amén. Así como el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando de repente pasaba por situaciones muy difíciles, pero venía el Señor y le decía que todavía no era su tiempo. Vamos a Hechos capítulo 18, verso 9. Le dice el Señor, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles. Eso sí, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo, dice el Señor, aunque te ataquen. No voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó ahí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra ¿de quién? De Dios. Amén. Tú y yo tampoco tenemos por qué tener temor. Las cosas se van a poner difíciles, las cosas se van a poner muy complicadas, va a empezar a haber persecución y va a haber situaciones, pero estamos escondidos ¿en dónde? En Dios. Y cuando Él disponga que nosotros partamos a su presencia, ese día ya está establecido. Mientras tanto, si Dios nos deja, es con un propósito, y ese propósito es como se lo dijo ahorita Pablo, sigue hablando y no te calles. Sigue proclamando el evangelio de Cristo hasta que Él te llame a su presencia. Ahora, ¿quién va a matar a los testigos? Pues la bestia, el anticristo. El espíritu que está posesionando a la bestia, ¿verdad? Es el espíritu del dragón, del diablo, de Satanás. Pero la bestia no es Satanás, la bestia es el anticristo. La bestia viene del griego teirón, que es un animal que tiene un apetito voraz como un león, un animal violento con una violencia descomunal. Así es su naturaleza, voraz, rapaz. Esa es la naturaleza del anticristo. Fíjese qué interesante, ¿no? Ahora que estamos hablando de polaridad en estos tiempos, ¿no? Por una parte, los 3 años y medio primero del anticristo será un hombre
carismático, simpático, seguido por las multitudes, con gran inteligencia, pero después mostrará su verdadera naturaleza. ¿Sí? El anticristo no es Satanás, se lo vuelvo a decir, está poseído por el espíritu de Satanás, ¿verdad? Pero el anticristo, ¿verdad?, no es Satanás. La bestia es un principado satánico. Está muy cerca de Satanás, es su máxima creación, podríamos decirlo así, ¿verdad? Pero es finalmente un subalterno de Satanás, ¿verdad? Ese espíritu que imperará en el anticristo es un espíritu potencializado del que imperó en hombres nefastos como Nerón, como Hitler, etcétera, ¿no? Que han sido otros anticristos que han aparecido. Pero con este anticristo se va a potencializar. Aquellos hombres tenían solo un 6, el 6 del hombre, pero este anticristo dice que el número del anticristo es 666, que significa ese poder demoníaco elevado a la divinidad. ¿Sí? Entonces será un principado tremendo. ¿Dónde serán asesinados? Apocalipsis 11:8 dice: sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad. ¿Cuál será la gran ciudad? Jerusalén, llamado en el sentido figurado espiritualmente Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado. ¿Quién? Su Señor. ¿Y a quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, ¿dónde fue crucificado? En Jerusalén. ¿Dónde se verá este acontecimiento? Apocalipsis 11:9. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirá que se les dé sepultura. Hermano, tenemos hoy la tecnología para poder presenciar este acto. ¿Sabes cuándo fue escrito el libro de Apocalipsis? ¿Sabes cuándo fue escrito? 100 años, entre 90 y 100 años después de Jesucristo. Y estaban hablando ya de la banda ancha, ya estaban hablando de la G4, de la G5. Ya se estaba hablando aquí estaba profetizado. Y gente de todo pueblo, toda tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirá que se les dé sepultura. ¿Sabes por qué? Porque se les va a poner como un ejemplo, un estigma, ¿verdad?, de fanatismo, de religiosidad. Estos son unos locos fanáticos, retrógradas y toda una serie de cosas. Ahí se les va a exponer, pero ¿cómo se les va a exponer? A través de las redes, ¿sí? Hace poquito estaba yo dándole clase a unos alumnos que les doy la materia de sistemas operativos y les empecé a hablar desde 1940, cuando surgieron las primeras computadoras que ocupaban el lugar de una alberca, que utilizaban transistores, que utilizaban de esos focos como los que salían en las películas del santo, que se prendían y se apagaban, marcando la señal de señal eléctrica, prendido o apagado, código binario. Todo eso yo lo enseño y les expliqué cómo de 1940 a 1950 hubo un salto impresionante, de 1950 a 1960 otro salto impresionante, y así sucesivamente. Y el último salto, el más impresionante, fue en la década de los 90 al año 2000, cuando apareció la internet, cuando aparecieron las redes de alta velocidad, cuando aparecieron los protocolos, el cómputo móvil, el cómputo embebido, los sistemas distribuidos. De todo eso yo les hablo a mis alumnos normalmente en las clases, y la manera vertiginosa es increíble. El aumento que ha tenido la ciencia. Ahorita nosotros vemos un acontecimiento y se va a ver en todo el mundo. Ahorita ya tenemos el internet de las cosas, ya el refrigerador, las casas son inteligentes, están conectadas al internet. Ya el refrigerador ve que ya lo que le hace falta, les manda un mensaje al supermercado. Todo esto computarizado, el supermercado va, distribuye lo que le hace falta al refrigerador. Todos los sensores, ya todo, hermano, está total y absolutamente automatizado. Y con esta red, esta última red que está apareciendo, de la cual se están hablando cosas muy interesantes, ¿eh? Entre otras que va a ser propicia para poder propiciar la distribución de virus como el coronavirus y otras cosas. Y se da una explicación científica de esto, ¿eh? No crea que le estoy hablando de cosas, de teorías de la conspiración, cosas que no tienen sustento científico, cosas que tienen totalmente sustento científico, ¿sí? La tecnología hoy en día está preparada para que cualquier acontecimiento que nosotros veamos lo estemos viendo en tiempo real. Ahora que sucedieron las explosiones en Beirut, en el Líbano,
En el mundo entero estaban transfiriéndose las imágenes en tiempo real de lo que estaba sucediendo en otra parte del mundo, en otra parte del globo terráqueo. Hermano, está la tecnología. Y si usted me dice que soy un fanático religioso, debátame esto. ¿Por qué Apocalipsis 11:9 dice: y gente de todo pueblo, toda tribu, toda lengua, toda nación contemplará sus cadáveres? Imposible para cuando fue escrito esto. Imposible. La gente se imaginaba que los irán a juntar todos, irán a poner un dispositivo grandísimo, ¿qué? No, ya es a través de la tecnología que tenemos el día de hoy. El día de hoy. No tenemos que irnos más allá. ¿Cuál será la actitud ante la muerte de los dos testigos? De regocijo y de fiesta. Apocalipsis 11:10. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta. E intercambiarán regalos, porque estos dos profetas les estaban haciendo la vida imposible. Ya le dije cómo les estaban haciendo la vida imposible. Qué interesante. Que será una fiesta, fíjese. En el mundo entero, y mire que yo soy pro de celebrar la natividad de Jesucristo. Pero en el mundo entero no hay otra fiesta, no hay otra celebración que tenga mayor impacto y penetración que la Navidad. En el mundo entero. Casi todos los países del globo terráqueo, en su gran mayoría, celebran la Navidad. Y esta fiesta es tan importante y tan conmemorativa, ¿verdad?, que muchas de las familias hacen intercambios de regalos. Se reúnen, llegan de diferentes países, diferentes ciudades en los países, pasan un tiempo juntos y se regalan cosas. Y es una celebración importantísima, ¿verdad? Nosotros celebramos Navidad. Nosotros celebramos el nacimiento de Cristo y compartimos el Evangelio a través del nacimiento de Jesucristo. Por eso celebramos Navidad, no por otra cosa, por eso. Para compartir el mensaje del Mesías, el mensaje de Jesús el Redentor, ¿verdad? Bueno, de ese nivel será la celebración de cuando mueran estos dos profetas. Una celebración a nivel mundial. No dice los habitantes de Jerusalén, no dice los habitantes de medio Europa, de Europa, no dice los habitantes de África, dice los habitantes de la tierra. Si ya vimos que toda la tierra contemplará la muerte de estos dos testigos, de estos dos profetas, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que todos ellos se van a regocijar. Será una fiesta no nacional, sino será una fiesta internacional, ¿verdad? Esos que les estorbaban, que les decían que todo eso que estaban cometiendo, la zoofilia, la pedofilia, el homosexualismo, todo ese tipo de situaciones y prácticas que estaban cometiendo, ¿verdad? Lo que les van a decir es: nos estaban estorbando y ahora ya no nos estorban, y ahora celebremos pues que podemos hacer lo que queramos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con estos dos testigos? Versículo 11, Apocalipsis 11:11. Pasados los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios, y se pusieron de pie, y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror. En no pocas palabras, van a resucitar. ¿Van a qué? A resucitar. Ahora fíjese, nosotros vimos que el anticristo es sanguinario. Y aquí la Biblia no detalla mucho de cómo les hará guerra y cómo los vencerá y cómo los matará. Pero si es sanguinario, seguro será un espectáculo sanguinario. Quedarán totalmente destrozados, ¿verdad? Y habrá celebración y habrá todo lo que le acabo de comentar. Y entonces aquí lo más importante e interesante es que ellos van a resucitar. Y esto obviamente les causará un impacto y un terror a todos los que observaron y que se regocijaron en ello. ¿Sí? Entonces ellos van a ¿qué? A resucitar. ¿Por el poder de quién? Por el poder de Dios. Verso 12. ¿Cuál es el destino final de estos dos testigos? Y estos a ti y a mí nos tienen que alentar. Versículo 11, verso 12. Entonces los dos testigos oyeron una potente voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Gloria a Dios. ¿Cuál es el destino final? La victoria y el cielo, el paraíso, la gloria de su Señor. Amén. Esto es muy similar a lo que el apóstol Pablo nos escribe en la carta a los tesalonicenses. Dice, ¿verdad?, que en aquel día, ¿verdad?, se oirá la voz de trompeta, la voz de mando,
¿verdad? La voz del Señor, y que los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Y los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados y seremos llevados juntamente con Jesús. ¿En dónde? En las nubes. Entonces tú y yo también tenemos que tener este pasaje como un aliciente. Independientemente de que estos dos profetas fueron muertos y pensaron que habían acabado con ellos, la Biblia dice que resucitaron y que después fueron raptados. Amén. Y esto es algo que a ti y a mí nos tiene que animar y nos tiene que dar seguridad. Si tú y yo llegamos a perder la vida por causa del evangelio, nos convertiremos en mártires y será mucho mejor. Pero si tú y yo llegamos a perder la vida de manera natural o por una pandemia como la que estamos pasando, por enfermedades o lo que tú quieras, tenemos esa gran esperanza que resucitaremos en el día postrero y seremos arrebatados con nuestro Señor Jesucristo. La victoria y el cielo es lo que nos espera a aquellos que confiamos en Jesús. Amén. Aquellos que hemos puesto nuestra vida en Él, aquellos que le hemos recibido en nuestro corazón como Señor y Salvador. Amén. La siguiente pregunta la planteamos en el versículo 13. ¿Habrá salvación en ese tiempo? Fíjese que hay algo bien interesante que yo estuve analizando. En el verso 13 dice: en ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. Perecieron 7,000 personas, pero los sobrevivientes de esas personas, llenos de terror, dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ya pasó, pero se acerca el tercero. Fíjese que esas personas, ¿verdad?, que vieron cómo fueron resucitados y cómo fueron llevados al cielo estos dos testigos, ¿verdad? Dice que se llenaron de terror en el versículo anterior, lo acabamos de ver, ¿verdad? Y además, en ese instante se produjo ese violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad y mueren 7,000 personas. Y los sobrevivientes se llenaron de terror, dice aquí, y dieron gloria al Dios del cielo. Dieron gloria. ¿Pudiéramos pensar que se salvaron? ¿Pudiéramos pensar que se arrepintieron? Bueno, este es un verso que nos habla de una posible conversión, lo cual yo lo dudo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos visto en los otros pasajes que la mayor parte de la humanidad se endurece en contra de Dios. Vimos en un primer pasaje que se esconden, como hoy en día mucha gente se esconde y otra gente se esconde a través de su religión. En los siguientes mensajes vamos a hablar de la religión y vamos a hablar de una manera muy clara. La religión no salva, solo Cristo salva, ¿verdad? Y entre más tiempo pase, sus corazones se hacen más duros. Y vimos también en el pasaje anterior, en pasajes anteriores, mensajes anteriores, ¿verdad?, que no se arrepintieron de sus pecados, que no buscaron a Dios. Ahora, estos dos testigos dan testimonio. ¿Dónde están dando testimonio? En Jerusalén. Y estas personas que se llenaron de terror, pudiera ser que sean remanente algunos más que estén de Israel, que no hayan huido, que estén en Jerusalén. Y recuerde que todo el pueblo de Israel será ¿qué? Será salvo. Esa es mi hipótesis 1. Pero la hipótesis número 2, que la que yo tengo, por la cual pienso que no habrá salvación en ese tiempo, y es mi muy particular punto de vista, debatible, claro, irrebatible. Dice aquí, dieron gloria al Dios del cielo, pero no habla de que se arrepintieron, Dieron gloria al Dios del cielo, al ver las manifestaciones de Dios. Pero eso no quiere decir que se arrepintieron. Una cosa, ¿verdad?, es dar gloria a Dios y otra cosa es arrepentirte y creer verdaderamente en Dios. Yo conozco mucha gente que dice: yo siento muy bonito cuando los escucho en las alabanzas y yo doy gloria a Dios. Y le dices: oiga, arrepiéntase de su pecado, pídale perdón a Cristo, acérquese a Dios, lea la palabra. No. Mira, a mí yo siento bien bonito en los cantos, pero lo demás ahí déjame. Yo quiero seguir con mi vida. Otros dicen: yo tengo mi religión. La religión no salva, solo Cristo salva. Y la tesis con la cual yo apoyo más fuertemente mi versión de que no habrá salvación en aquel tiempo, dice que dieron gloria a Dios. La palabra de Dios en Apocalipsis, en Filipenses, el apóstol Pablo dice en Filipenses que en ese tiempo todo ojo le verá. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua, dice, de los que creen y de los que no creen. ¿Sí me explico? Entonces,
Una cosa es confesar y dar gloria a Dios y reconocer que Él es Dios, y otra cosa es haberle entregado nuestro corazón a Él. Amén. Muy diferente. Entonces yo pienso que estos que están aquí dando gloria al cielo, pues nada más dieron gloria al cielo porque vieron que verdaderamente Dios es verdadero y que resucitó a sus 2 testigos fieles y que Él es poderoso. Amén. Pero no quiere decir que se arrepintieron. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor, toda rodilla se doblará delante de Jesús. Pero esto es como una especie de imposición, si usted lo quiere ver así, para toda la humanidad, para que al final de los días toda la humanidad reconozca que Él es Jesucristo. Otra de las cosas que yo le quiero decir, y es la última referencia que le hago sobre este tema, es cuando el centurión en la cruz del Calvario, el centurión estaba ahí cumpliendo su trabajo. Los romanos y sobre todo los centuriones eran difíciles, eran hombres rudos, de duro corazón. Ellos tenían sus dioses, tenían su religión, tenían su filosofía, tenían su pueblo. Y ellos estaban gobernando a los israelitas. Ellos eran el imperio poderoso. Para ellos César era su Dios. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario y este hombre ve, dice la Biblia, ¿verdad?, que hubo tinieblas por 3 horas, que las piedras se partieron, que el velo del templo se rasgó en Dios. Y él, al ver todas esas manifestaciones de la naturaleza, dice, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Pero no dice que se arrepintió, no dice que confesó sus pecados, ni tampoco dice como Jesús le dijo al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. Entonces, bueno, pues yo pienso que es una exclamación de reconocimiento de Dios al ver lo que Dios estaba haciendo. ¿Sí? Bien, cierro mi mensaje, con esto termino. Ya vimos la identidad de estos 2 testigos y el anticristo. El mensaje se llamó los 2 testigos y el anticristo. Los 2 testigos es Moisés y Elías. Estos 2 testigos tendrán un poder delegado de parte de Dios para representar a Dios y para profetizar la palabra. Estos 2 testigos serán odiados. ¿Por qué? Por su mensaje basado en la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que tener nuestra convicción y nuestro mensaje y nuestra filosofía de vida es la palabra de Dios. Estos 2 hombres fueron muertos a causa de esa situación, pero también la Biblia dice que resucitaron y que fueron arrebatados hacia el cielo en gloria y en poder. Amén. Amén. Tú y yo tenemos que ser como estos 2 testigos, ¿verdad? Tú y yo tenemos que entender que Dios nos ha dado y nos ha delegado, dice la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo en Corintios, que hemos sido llamados embajadores y hemos sido llamados ministros de la reconciliación, para reconciliar al mundo con Dios por medio de Jesucristo. ¿A través de qué? De proclamar el evangelio. Amén. Por esa situación tú y yo podemos ser odiados. Y entre más pase el tiempo, y entre más impere el relativismo, y entre más impere las agendas diabólicas que Satanás está implementando en este mundo, entonces tú y yo tendremos que ser más radicales, porque el mundo será más radical en su convicción. Nosotros tenemos que ser más radicales en lo que creemos que es la palabra de Dios, y por lo tanto seremos más odiados. Otros serán aceptados, ¿no? Como mucha gente que tiene mucha popularidad, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, hay un cantante cristiano muy conocido, ¿verdad?, que mucha gente lo quiere. ¿Por qué? Porque dice que vive el ecumenismo, que toda una sola religión, que los musulmanes que también aman a Dios, que los budistas, que todos los caminos llevan a Dios, y una serie de cosas que no están en la palabra de Dios. Entonces todos esos predicadores, todos esos cantantes, todos esos artistas, todos esos cristianos que están siendo aceptados, pues obviamente se van a amoldar al mundo, y no nada más se van a amoldar al mundo, sino que van a amar al mundo. Pero tú y yo, que conocemos la palabra de Dios, 1, no nos amoldamos al mundo. 2, no amamos al mundo, y por lo tanto, como no estamos amoldándonos ni estamos amando al mundo, seremos odiados, y cada vez este odio será más pronunciado. Amén. Amén. Y algunos serán muertos por causa del evangelio. Pero ya vimos, finalmente dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, que resucitaremos y que estaremos con Él y seremos llevados en las nubes. Amén. Dios te bendiga. Gracias por su palabra.